Una parte de las brigadas eran soldados regulares, soldados y oficiales del ejército, gente con carrera militar, pero otra parte de esas brigadas eran voluntarios a los que se les daba un fusil para defender la República Democrática. De esta manera tan precaria tiene que reorganizar su propio ejército, la República, para defenderse de los generales que se han levantado contra ella. Por tanto, los distintos partidos y sindicatos obreros en el verano del 36 y el otoño de ese mismo año cobran una importancia y un poder tremendo, porque a los grandes sindicatos y a los grandes partidos obreros se les da armas para que den armas a sus afiliados, a sus militantes, para que puedan formar parte del ejército popular y defender a la República, porque no había otra manera de hacerlo si se quería ganar la guerra. Entonces, partidos y sindicatos obreros cobran una importancia extraordinaria. Bueno, esto salva a la República en un primer momento, pero por otra parte, en determinadas ciudades, como por ejemplo Madrid, voluntarios en armas provocan en algunas ocasiones desmanes, provocan situaciones de caos. Se forman, por ejemplo, tribunales populares en los que se juzga y fusila a distintas personas por sus ideas de derecha o favorables al golpe de Estado. En Madrid y en otras ciudades también se queman iglesias por el papel que juega la Iglesia a favor del golpe de Estado. Pues el odio popular frente a ese papel que en el año 36 jugó la Iglesia Católica a favor del golpe de Estado en España, se tradujo en la quema de iglesias en distintos lugares y en distintos momentos. Con estos desmanes se termina a partir de noviembre del 36, cuando el gobierno de la República se traslada de Madrid a Valencia y en Valencia se forma la llamada Junta de Defensa de Madrid. En la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, que era un general leal a la República, en la Junta de Defensa de Madrid, se toman las medidas necesarias para acabar con ese caos en las calles, para acabar con esos juicios en los tribunales populares que se le hacían a gente de derechas, ¿no? Para acabar con esa situación de violencia en las calles, ¿no? De las ciudades republicanas. Por otra parte, los militares que se habían levantado contra la República durante el año 36 y más allá, hasta muchos años después de la Guerra Civil, practican una política represiva de manera muy sistemática en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comarca donde el ejército sublevado contra la República toma el poder. Se hacen listas con conocidos militantes de izquierda, conocidos militantes demócratas y directamente se les fusila. Entonces la represión en la zona controlada por los militares sublevados contra la República es también muy salvaje, pero además es una represión de carácter sistemático, organizada por ese Estado que los militares sublevados contra la República estaban construyendo sobre la marcha en la zona que controlaban. Mirad, a lo largo del otoño de 1936, las tropas del general Mola, que venían del norte de Navarra, intentan entrar en Madrid por el norte de Madrid, por Somosierra. No lo consiguen. En noviembre del 36, las tropas del Franco y de los militares alzados contra la República intentan entrar en Madrid por el noroeste, por la carretera de La Coruña. Tampoco lo consiguen. Posteriormente se intentará entrar en Madrid, en el Madrid republicano, por el oeste. Posteriormente atacarán Madrid por el oeste. Al oeste de Madrid estaba el río Manzanares y está la ciudad universitaria, el Puente de los Franceses. Bueno, la ciudad universitaria, la sede de la Universidad Central, actualmente Universidad Complutense de Madrid, se convierte en un campo de batalla. Los militares sublevados contra la República intentan entrar por ahí con sus tropas en la capital de España, en Madrid. Y en ese momento todavía el ejército popular no estaba del todo formado. Por lo tanto, ahí se tuvo por parte del gobierno de la República que improvisar muchísimo. Y multitud de madrileños y de vecinos de los pueblos de alrededor de Madrid llegan a Madrid, se les dan armas,
se integran en el Ejército Popular y se van a la ciudad universitaria, a la Universidad Complutense, por donde están intentando entrar los militares sublevados contra la República, de tal manera que las facultades de la universidad, donde pues en todo momento pues estaba la gente estudiando y tal, pues evidentemente ahí en mitad de la guerra se deja de estudiar la universidad, ya no va nadie a la universidad, y la propia universidad, con todos sus edificios y distintas facultades, se convierte en un campo de batalla. Un campo de batalla entre los militares sublevados contra la República y el Ejército Popular, que ha movilizado al propio ejército regular que tiene, pero también a las milicias armadas, que está intentando atrincherarse en los distintos edificios de la Universidad de Madrid para evitar que los militares sublevados entren por ahí. Bueno, pues esa batalla de Madrid, que empieza a principios de noviembre del 36, durará pues prácticamente un mes, ¿no? Defendiendo Madrid en la ciudad universitaria caerá un anarquista muy famoso en España, Buenaventura Durruti, el gran líder de la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no? Y en esa batalla pues morirá muchísima gente, ¿no? La batalla de la ciudad universitaria. Bien, ¿qué ayudas tenían ambos bandos? Por parte del bando de Franco y los militares sublevados por contra la República, las ayudas le vienen de parte de la Alemania de Hitler, que trae pues oficiales del ejército para asesorar al ejército de los militares sublevados contra la República. Hitler también manda a la Legión Cóndor, aviones de carga, los Junkers 52, bombarderos, ¿no?, para bombardear las ciudades republicanas. Y por otra parte, la Italia fascista, la Italia de Mussolini, también traerá mucho material de guerra como ayuda a los militares sublevados contra la República, y de la Italia de Mussolini vendrán voluntarios fascistas para luchar en los campos de batalla españoles a favor de Franco, concretamente el cuerpo de tropa voluntario del mariscal Roata. Por parte de la República, ¿qué ayuda internacional tiene la República? Gran Bretaña convence rápidamente a Francia para firmar el acuerdo de no intervención en la guerra de España. ¿Esto qué era? Las democracias europeas estaban asustadas con Hitler, estaban muy asustadas por el expansionismo militar de la Alemania de Hitler y querían evitar una guerra a toda costa. En el año 36, Gran Bretaña y Francia, y con ellas las otras democracias europeas, lo que querían era evitar una guerra con la Alemania nazi. Por lo tanto, promovida esta idea por Gran Bretaña, se decide entre las democracias europeas que había que intentar encapsular la guerra civil española en los límites fronterizos de España. No quisieron actuar ayudando a la República Española, no fuera a ser que esto sirviera a Hitler como excusa para iniciar la guerra mundial, que de todas formas todo el mundo sabía que estaba a punto de empezar. Unos años después empezó, ¿no? Entonces este acuerdo de no intervención, promovido por Gran Bretaña, lo firman los franceses e impide que las democracias europeas ayuden a la República. ¿Qué ayuda le queda a la República? La Unión Soviética estuvo en todo momento vendiendo material de guerra a la República. Entonces, como la zona leal a la República, el gobierno legítimo, el gobierno de la Segunda República, tenía controlada, por ejemplo, la ciudad de Madrid. En Madrid está el Banco de España y las reservas de oro del Banco de España se utilizan para comprar material militar a los soviéticos y poder reconstruir un ejército que se había descompuesto con el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Y por otra parte, se cuenta también por parte de la República Democrática con la ayuda de voluntarios de todo el mundo, decenas de miles de voluntarios de todo el mundo que vienen a España a luchar en la guerra civil a favor de la República. Estas son las llamadas brigadas internacionales. Las brigadas internacionales fueron organizadas por la Tercera Internacional, por la Internacional Comunista, por los partidos comunistas de distintos países del mundo. No todos los brigadistas internacionales eran comunistas, ni mucho menos. Formaron parte de las brigadas internacionales comunistas, militantes comunistas de distintas partes del mundo que vienen a España a luchar a favor de la República, pero forman parte también de las brigadas internacionales estudiantes, jóvenes escritores que vienen aquí a luchar a favor de la República Democrática, sin necesidad de ser comunistas.
Bueno, la llegada de las brigadas internacionales a España se empieza a producir en el otoño del 36. El líder de las brigadas internacionales, el general más importante de las brigadas internacionales que se integraron en el Ejército Popular Republicano, fue André Martí. Pero hubo otros generales de las brigadas internacionales muy importantes, como por ejemplo Kleber, o como por ejemplo el comandante Carlos, que era un oficial italiano que vino de Italia para apoyar a la República. De Italia vinieron muchos voluntarios clandestinamente, porque Italia era un estado fascista, pero muchos italianos antifascistas vinieron a España para luchar en la guerra civil a favor de la República. Formaron la Brigada Garibaldi dentro de las brigadas internacionales. Los italianos formaban la Brigada Garibaldi. Los alemanes, que estaban sojuzgados por la dictadura de Hitler, vienen como voluntarios para luchar aquí en la guerra de España a favor de la República y forman dentro de las brigadas internacionales la Brigada Thälmann. Vienen obreros polacos a luchar a favor de la República Española, forman la Brigada Dobronsky. Vienen hasta estudiantes de universidad de Estados Unidos. Vienen muchos chicos estadounidenses a luchar a favor de la República Española en dos brigadas internacionales, la Brigada Washington y la Brigada Lincoln. Bueno, el primer momento en el que las brigadas internacionales entraron en combate fue en noviembre de 1936, el 7 de noviembre de 1936, en Madrid, precisamente en la batalla de la Ciudad Universitaria. En la batalla de la Ciudad Universitaria, los sublevados estaban intentando entrar en el Madrid republicano por la Ciudad Universitaria, por la sede de la Universidad Complutense de Madrid, y en la ayuda, la llegada de las brigadas internacionales, de los primeros brigadistas internacionales que venían de Albacete, donde tenían un campo de entrenamiento, a Madrid a primeros de noviembre, hizo que en esa situación en la que parecía que Madrid iba a caer en manos de los militares sublevados, la llegada de las brigadas internacionales fue fundamental para que Madrid resistiera ese envite por parte de los militares sublevados desde la Ciudad Universitaria en noviembre del 36. Como el papel de las brigadas internacionales fue tan importante en la defensa de la ciudad de Madrid, se comenzó a correr la noticia en todo el mundo de que la República Democrática en España aceptaba voluntarios para defender la democracia, y muchísimos intelectuales, escritores románticos vinieron a España o bien para luchar a favor de la República o bien para relatar lo que estaba ocurriendo aquí. España se convirtió en la primera plana de toda la prensa internacional durante los 3 años de guerra, ¿no? En enero a principios de 1937, los militares sublevados no habían conseguido entrar en Madrid por la ciudad universitaria y lo intentan por el sur y por el oeste. Se producen las batallas de Jarama y de Guadalajara. Bueno, pues en las batallas de Jarama y de Guadalajara se producen las primeras victorias claras por parte de la República en la guerra. Tanto en la batalla del Jarama, que en el sur de Madrid, como en la batalla de Guadalajara, en el este de Madrid, son dos intentos de seguir intentando entrar en Madrid por parte de los militares sublevados, y esos dos intentos son fallidos. La República, el Ejército Popular, resiste. Concretamente, por ejemplo, la Brigada Lincoln de los estudiantes estadounidenses, pues prácticamente quedó masacrada durante la batalla del Jarama, ¿no? Y de ahí surge la canción famosa, ¿no?, estadounidense, Jarama Valley, ¿no? Es la canción que cantaron los brigadistas internacionales estadounidenses a partir de aquella batalla en la que su papel fue tan fundamental, ¿no? Bueno, pues a principios del año 37 el Ejército Popular ya está más o menos organizado, siguen contando con las brigadas internacionales. Por otra parte, el ejército de los militares sublevados está muy bien organizado, siguen contando con la ayuda militar de Alemania, de Italia, y a partir de febrero del 37 los militares sublevados se convencen de que no pueden entrar en Madrid. Lo han estado intentando durante 4 meses y por lo tanto todos se convencen de que la guerra civil española iba a ser una guerra larga, porque la República contra todo pronóstico estaba resistiendo. Contra todo pronóstico porque el ejército con el que tenía que resistir se descompuso en julio del 36, ¿no? Y poco a poco se había ido reconstruyendo, reformando a través de voluntarios en armas, de militares leales y demás, ¿no?
lo tanto, lo que hace Franco, que Franco en septiembre-octubre de 1936, Franco es elegido jefe de Estado de la zona controlada por los militares sublevados. Se formó un gobierno en la zona controlada por los militares golpistas, en esa mitad de España. Se formó un gobierno el 1 de octubre de 1936, que es el gobierno de la Junta de Defensa Nacional. Y ese gobierno está presidido por Francisco Franco. Entonces Franco lo que hace a partir de la primavera de 1937 es ir conquistando distintas regiones de España que hasta entonces habían permanecido leales a la República y donde la República no estaba tan bien organizada como en Madrid o como en Cataluña. En abril de 1937, Franco toma el País Vasco. La caída de Bilbao supone pues la caída del País Vasco en manos de los militares sublevados. La toma del País Vasco por parte de Franco se produce entre abril y mayo de 1937 y en medio de esa toma del País Vasco se produce el famoso bombardeo de Guernica, que se convierte en otro símbolo de la Guerra Civil Española, porque Picasso pocos meses después pintó el famoso cuadro, su famoso mural, que tenemos hoy en el Museo Reina Sofía en Madrid. Bueno, Guernica es un pueblo del País Vasco muy simbólico para los vascos, porque ahí se guarda pues una parte del tronco del famoso árbol de Guernica, que es un árbol donde se cree que las tribus vascas en la antigüedad se reunían, ¿no? Entonces el pueblo de Guernica es muy simbólico y el pueblo de Guernica fue bombardeado por la Legión Cóndor, por la aviación alemana de Hitler, precisamente además en un día de mercado donde la gente estaba haciendo compras en el centro del pueblo, ¿no? Por otra parte, anteriormente, en febrero de 1937, los italianos entraron en la ciudad de Málaga y se produjo la famosa desbandada. Cuando los italianos toman la ciudad de Málaga para convertirla en una ciudad de la zona de los militares sublevados, en el momento en el que toman la ciudad de Málaga, hay miles de familias republicanas que salen huyendo de la ciudad de Málaga por la carretera de la costa hacia Almería, porque Almería sigue siendo republicana. Y esas familias, esas miles de personas, esas decenas de miles de personas que fueron prácticamente pues a pie, todos a pie, por aquella carretera de la costa que unía Málaga con Almería, pues aquello se convirtió en un auténtico infierno, en una desbandada. Le llaman la desbandada porque fue cada uno huyendo como podía por aquella carretera y siendo bombardeados por la aviación sublevada, por la aviación alemana, que se empleó a fondo contra aquella gente indefensa, ¿no? Es otro episodio célebre que se produce casi al mismo tiempo que el bombardeo de Guernica, un par de meses antes. Bien, el gobierno de la República y el Ejército Popular, dirigido por el general Vicente Rojo, provocan dos batallas en el verano de 1937 para intentar evitar que Franco conquiste Asturias. Para ello lo que intentan hacer es una maniobra de distracción para obligar a Franco a llevar una gran parte de su ejército desde el norte, acababan de ocupar el País Vasco, hasta la zona centro y la zona de Aragón. Se producen las batallas de Brunete y de Belchite. Brunete en Madrid, Belchite en Aragón. Bueno, estas son dos batallas en las que el Ejército Popular, el Ejército de la Segunda República, intenta conquistar una parte de la zona controlada por los militares sublevados. Esas dos batallas acaban en tablas. Al final, pues el Ejército Popular avanza unos cuantos kilómetros, pero no puede alcanzar sus objetivos. Pero sí que obliga durante el verano de 1937 a Franco a parar la ofensiva en el norte, a dejar de conquistarle en el norte territorios a la República y mandar soldados a Belchite, primero a Brunete y después a Belchite. Superadas estas dos batallas de Brunete y Belchite, bueno, pues Franco consolida el control del norte de España, ha ocupado Asturias, ha ocupado el País Vasco, tiene controlada desde el primer momento Cantabria, Galicia, consolida el control en el norte de España. A finales de 1937, entre diciembre de 1937 y enero de 1938, se produce otra batalla muy importante, que es la batalla de Teruel. Ante la pérdida del norte del país,
lo que intenta el ejército popular, el ejército republicano, es ocupar una ciudad clave, que es la ciudad de Teruel. Y de hecho, en diciembre de 1937 consiguen ocupar la ciudad de Teruel, consiguen conquistar la ciudad de Teruel, que estaba en manos de los militares golpistas. Aquel invierno además fue especialmente frío. En Teruel las temperaturas, imaginaos, como son bajo cero, ¿no? Y con una nieve intensísima en aquel invierno. En enero de 1938, el ejército de Franco envía más soldados y logran recuperar la ciudad de Teruel. Entonces, tras la derrota en la ciudad de Teruel, hay un periodo de calma, y en la primavera de 1938, el ejército de Franco avanza desde Aragón, desde la zona de Aragón que tenían controlada, hasta Castellón, la provincia de Castellón, y consiguen llegar al mar Mediterráneo. Bueno, esto fue absolutamente clave. Esto fue absolutamente clave para Franco porque ese avance de la primavera de 1938, en el que el ejército de Franco va desde Aragón hasta la provincia de Castellón, que la ocupan casi entera, y llegan al mar Mediterráneo, esto hace que quede partida en dos la zona de España controlada por la República. Por una parte queda Cataluña desconectada del resto de la zona leal a la República, que lo que quedaba era Madrid, Castilla la Nueva, es decir, provincias de Albacete, Valencia, Alicante, Almería, la zona de Andalucía Oriental. Eso era lo que le quedaba a la República en la primavera de 1938. En ese momento el gobierno ya no era el gobierno sindical de Largo Caballero. En ese momento gobernaba España el Frente Popular, pero el presidente del gobierno era un socialista llamado Juan Negrín, el doctor Negrín, que era además un científico muy reputado de la época. Bueno, pues el doctor Negrín, Juan Negrín, que había sido anteriormente ministro de Hacienda y que se convierte en presidente del gobierno en mayo de 1937, el doctor Negrín era un socialista moderado que tiene en su gobierno a representantes de las distintas fuerzas que están apoyando a la República. El Partido Comunista, por ejemplo, durante la Guerra Civil, el Partido Comunista de España tuvo un incremento de afiliación enorme y se convirtió en el partido más importante de nuestro país, con muchísima afiliación, con más de 1 millón de afiliados. ¿Por qué? Pues porque el Partido Comunista, desde el verano de 1936, se convierte en el partido que de manera más eficaz organiza a los milicianos para reconstruir el ejército de la República. Es decir, a los comunistas se les daba muy bien organizar, y el Partido Comunista de España logra crear un enorme ejército de milicianos llamado el Quinto Regimiento, que estará dentro del Ejército Popular. Entonces el papel de los comunistas para reconstruir el ejército con el que defender la República Democrática durante la guerra, pues les valió pues crecer muchísimo como partido. Dentro del Partido Comunista de España, en ese momento había gente que ni siquiera era comunista. Lo que pasa es que veían en el Partido Comunista un partido que estaba defendiendo a la República Democrática y un partido en el cual era fácil organizar.